Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 8, leemos en el nombre de Jesús. Dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo, una y otra vez, con el fin de cuidarse. El corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos. Qué hermosa tarde que nos has concedido, Señor. Gracias por cada familia, Señor, que está aquí presente. Gracias, Señor, por las noticias y también por el llamado que tú nos haces, Señor, a tener siempre presente las misiones, Señor. Porque en esencia la iglesia es misionera. Hemos sido llamados con una misión, Señor: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Por supuesto que hay lugares en donde es más difícil la predicación del Evangelio. Una cárcel no es un lugar grato, no es el mejor ambiente, pero, Señor, donde hay un hijo y donde hay una hija que lleva tu palabra, hay una posibilidad de salvación, hay una posibilidad de libertad, hay una posibilidad de vida eterna. Hay países, Señor, como escuchamos, donde los creyentes son perseguidos, donde los creyentes son maltratados, donde los creyentes mueren por causa de Jesucristo. Eso nos desafía, no solamente a orar por ellos y a involucrarnos en esas tareas, sino también a valorar la libertad con la que podemos servirte, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este niño, Señor, por Bautista, por la vida de sus padres que han decidido consagrarlo para ti, Señor. Ese es un acto de fe, porque tú has de disponer de esa vida, Señor, sabiendo que has sido llamado y has venido a este mundo con un propósito que preparaste desde la eternidad, lo dice tu palabra. Por eso, Señor, gracias, Señor. Gracias por haber escuchado nuestros cánticos, Señor. Hemos cantado con alegría, con gozo en este día. Agradecemos por tu amor, por tu perdón y por todo lo que tú haces. Permanecemos, Señor, a tus pies, porque tú eres digno, Señor. Y aún gracias por la palabra, la recibimos, Señor, y te pedimos que nos des la luz para que podamos
a entenderla, Señor, y para que si en algún ámbito de nuestro corazón hay tinieblas que no nos permiten ver la realidad de esta verdad que tú nos vas a hablar, esas tinieblas retrocedan por la luz de tu palabra, Señor, y pueda haber claridad, Señor, y nos lleve a tener libertad en ese ámbito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, conocemos un poco la historia, hacemos un repaso. Después de que murió Salomón, hijo de David, tercer rey de Israel, o cuarto, algunos dicen cuarto porque hay uno que se autoproclamó un poco antes, Abimelech, pero de los que estaban autorizados por Dios, muere Salomón y vino su hijo Roboam, creo que era, y hay una división en Israel. Habían 10 tribus al norte y 2 tribus al sur que se separaron y se formaron 2 naciones, entre comillas, ¿sí? Israel al norte y Judá al sur. Cada una de esas naciones tenía su propio rey. Y por supuesto que el vecino más cercano de Israel era Siria, lo sigue siendo, ¿sí? Una nación que muy pocas veces tuvieron términos de amistad entre ellos, en esta época y ahora, ¿sí? Y solamente durante la época del reinado de David, los sirios pagaron tributo a Israel, porque David, el rey más grande que ha tenido Israel, fuera de Cristo, ¿no? Él logró que hubiera un respeto muy grande hacia la nación de Israel, pero como se dividieron y esto los llevó a alejarse de Dios y apartarse de la enseñanza que Dios le había dado, fueron decayendo moralmente, espiritualmente, y finalmente ambas naciones fueron llevadas cautivo. Los del norte fueron cautivados por los asirios y los del sur por los babilonios, ¿sí? En diferentes épocas, casi con 100 años de diferencia, pero con mucha, digamos, con la injerencia de Dios en todo esto. Dios estuvo mandándoles profetas para hacerlos volver a Él y demás, pero sin embargo ellos no hacían caso, y por supuesto llegó un momento que Dios envió su juicio y permitió que fueran llevados cautivos para que aprendieran, para que comprendieran que solamente había un Dios al que debían servir, a un Dios con el cual estaban bajo pacto y debían cumplir con ese pacto con reverencia. Entonces, Segunda de Reyes continúa hablando del libro de Primera de Reyes con todas estas historias concernientes a un reino dividido, ¿sí? Lo primero que aprendemos esto es la importancia de no ignorar lo que Dios nos habla. Dios tuvo una paciencia muy notable con Israel, con Judá, hablándoles, enviándole al profeta Elías, a Eliseo, a Isaías, a Jeremías, a Ezequías, uno tras otro, pero no escucharon a Dios. Por supuesto, en su gran amor también Dios, dice la Biblia, que al que ama corrige, ¿sí o no? Entonces tenía que corregirlo, y la única forma era permitir que otros pueblos avanzaran sobre ellos, los cautivaran, los dominaran, para que volvieran sus rostros a Él y pudieran ser la nación que debían ser. En este caso, hermanos, dice ahí que el rey de Siria tenía guerra con Israel. No era que el rey de Siria era Ben-Hadad, hace una semana atrás lo vimos, y el rey de Israel era Joram. No era que Joram fue a declarar la guerra, sino que los sirios tenían y todavía tienen la inquietud de luchar contra Israel. Y entonces tenían un ejército que a esta altura era superior, estaba mejor equipado que el ejército de Israel.
Y si bien Dios finalmente iba a permitir que los asirios se los llevaran cautivo, no era ese el momento. Dios todavía no le iba a permitir a los pueblos que no eran de Israel que los cautivaran, que los vencieran. Entonces el rey de Siria planeaba emboscadas, batallas en diferentes puntos para debilitar el reinado de Joram y por supuesto tomar la nación de Israel. Y claro, tenía con un grupo de gente, hace unas semanas atrás vimos que tenía un Naamán, un general del ejército de Siria, tenía a sus generales, los llamaba y iba a decir, vamos a poner este campamento en un lugar estratégico donde sabemos que en algún momento van a pasar los israelitas y cuando pasen por ahí les vamos a caer con toda nuestra fuerza y los vamos a vencer. Ok, vamos, nos ponemos en ese lugar, escondido. Pero inmediatamente el rey de Siria le pasaba la estrategia a sus generales. Inmediatamente Dios le revelaba al profeta Eliseo qué es lo que iba a hacer el rey de Siria. Y entonces Eliseo iba al rey Joram y le decía al rey, cuidado que ahí van a estar los sirios, no vayan a pasar por ahí. Y dice que fue esto hecho una y otra vez, un montón de veces. Entonces Eliseo, hermano, era un verdadero estorbo para el rey de Siria, no podía comprender, se turbó, dice, che, tenemos un infiltrado acá, ¿quién es del reino de Israel? Durante la pandemia, creo que vimos con mi esposa una serie que se trata de un caso real de un ciudadano judío que se preparó por la inteligencia, por el Mossad allá de Israel y se infiltró en Siria durante mucho tiempo y logró posiciones de mucha influencia con las cuales le pasaba información a Israel hasta que lo descubrieron y lo colgaron en la plaza pública, ¿sí? Es un caso real. Bueno, ya en esta época había un rey que estaba pensando en que le estaba pasando eso. Hay alguien que está pasando información acá, tenemos un infiltrado, pero no era un infiltrado. Y se dieron cuenta los que estaban alrededor de él y le dijeron, no, lo que pasa es que en Israel hay un profeta y que Dios le dice todo a ese profeta. Fíjese el testimonio, ¿no? Cómo era conocido esto. Y entonces el profeta le dice al rey de Israel todas las palabras que vos hablás en lo más secreto, él lo sabe. Esto habla, hermano, de que no hay nada que escape del conocimiento de Dios. Dios es omnisciente. Todo lo conoce. Amén. Todo lo sabe. Entonces le dijeron, identifiquen dónde está, lo vamos a ir a capturar, lo vamos a secuestrar. No dijo que le iban a matar, me puede ser útil, así poder haber pensado, así como le está diciendo Dios lo que estamos planificando nosotros, nos podría decir lo que están planificando los otros, no sé, pero vamos a alcanzarlo. Y le dijeron, está en Dotán. Dotán está a unos 18 kilómetros al norte de Samaria. Fíjese, hermano, Damasco, la capital de Siria, está a unos 160 kilómetros de Samaria, la capital de Israel, y sin internet, sin comunicaciones, sin telégrafo, sin ninguna de estas elementos, Dios estaba comunicándole a su profeta Eliseo todas las maniobras que su enemigo, el enemigo de Israel, estaba urdiendo. Entonces vemos aquí el poder de Dios, que no hay quien lo pueda limitar. Pero dice que cuando el rey le avisaron dónde estaba, en Dotán, envió para allá gente de a caballo y carros. Eso era lo mejor que había en la época. Eso hablaba de
de preparación, hablaba de poder. Un gran ejército para ir a buscar un solo hombre, ¿sí? Vinieron de noche y sitiaron la ciudad, y a la mañana, hermanos, cuando despierta uno de los criados, había despedido a Giezi y ahora tenía uno nuevo, un siervo de Eliseo. Cuando mira hacia el monte, ve que está todo rodeado de ejércitos, ¿sí? De carros. ¿Qué haremos? Se asustó, se llenó de temor. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A veces uno puede pensar, bueno, este era un hombre de fe, un hombre que tenía un nombre positivo, ¿sí? Buena onda. No, hermano, no era que fuera que estaba diciendo una frase o algo que para alentarlo simplemente a su siervo, sino que él estaba viendo lo que estaba diciendo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces Eliseo hace una oración y le pide a Dios que le abra sus ojos al siervo para que pueda ver. Y cuando Dios le abrió los ojos, el criado miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ángeles de Dios, el ejército del cielo cuidando a su siervo. Y después dice que oró otra vez y le dijo a Dios, le pidió a Dios: te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y lo hirió con ceguera. Así que todo ese armamento, con las lanzas o con las espadas, con los caballos, todos estaban, imagínense, con la ceguera, no podían, estaban todos totalmente desorientados. Si usted sigue leyendo, después dice la Biblia que Eliseo lo llevó: síganme, yo lo voy a guiar a donde tienen que ir. Y lo llevó al medio de la ciudad de Samaria. Cuando oró a Dios para que le abrieran los ojos, se dieron cuenta que estaban rodeados del ejército de Israel, de todo el ejército de Israel. Y el rey Joram le dijo: ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? No, atiéndanlo bien, denle de comer, y después se lo mandamos de vuelta. Y después lo mandaron de vuelta, hermanos, y dice el versículo 23: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Qué extraordinario el poder de Dios. No movió ni un dedo este varón. Ahora, cuando comparamos esto con nuestra vida, este relato de esta parte de la historia, y que a veces parece tan lejana y tan que no tiene nada que ver con nosotros, sí tiene mucho que ver con los hijos de Dios. Porque el rey de Siria, y con sus ejércitos, es una figura, hermanos, de las tinieblas, de cómo nuestro adversario espiritual está en contra de nuestras vidas. No es que nosotros le declaramos la guerra, no es que cuando conocimos a Cristo, nacimos de nuevo, fuimos hechos nueva criatura, no es que le dijimos: ahora Satanás, escúchame que estás en guerra conmigo. No, pero él sí, hermanos, está en guerra. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que no tenemos lucha contra sangre, ¿sí? Ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Entonces, estamos, hermanos, en esta situación de batalla, de lucha, y que en ocasiones se hace evidente. No es que todo lo que nos pasa es el enemigo, hermano, no es así. No es que se me pinchó la rueda del auto, es el enemigo. Capaz que la rueda anda con a mí me ha pasado, ¿no? Con los alambres, la parte esa que no se ve, porque están deformadas, no sé, y es el enemigo. No es el enemigo. Pero hay situaciones que a veces ponen a prueba nuestra fe, ya sea de salud, ya sea económica, ya sea familiares,
en donde el enemigo es como que aprovecha esa situación de una cierta debilidad o cierto desconcierto de parte nuestra para rodearnos y para generar ese temor y para preguntarnos como el siervo de Eliseo, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Señor mío, ¿qué hacemos? Hermanos, y a veces nos sentimos como en esa experiencia de este criado, de este siervo, en desigualdad de condiciones ante esas circunstancias. Como que el enemigo nos rodea, se ríe, se goza de lo que nos está pasando. Y, hermanos, el temor es propio de la raza humana, no por creación, no porque Dios nos haya creado de esa manera, sino porque entró por causa del pecado. Cuando el hombre pecó, después Dios lo buscó, dice la Biblia que dijo el hombre, tuve miedo y me escondí, ¿sí? El temor entró allí. Entonces, cada vez que hay una circunstancia que no podemos controlar, de la cual escapan nuestras habilidades, capacidades para poderla, genera ciertos temores. Dios ya nos habló hace poco acerca de cómo enfrentar los Goliat, ¿sí? Que era mandado un Salvador. Pero ahora estamos hablando de cuando nos rodea el enemigo en batalla y nos lucha espiritualmente. No tan solamente por circunstancias, a veces es espiritual la lucha. A veces que es algo que uno percibe, que es algo que no está bien, que estoy con el trabajo, estoy con las deudas al día, estoy con salud, pero hay algo que me incomoda, hay una tristeza, o hay una carga, o hay una amargura, o hay un dolor, o hay algo que no me deja tranquilo. Y muchas veces, hermanos, eso es una lucha espiritual. Entonces, aquí, hermanos, el ejemplo que vemos de Eliseo es el triunfo que proviene de la oración de un hombre o una mujer de Dios. ¿Amén? Eliseo era un hombre de oración, un hombre que buscaba a Dios, que consultaba a Dios. En esa época le decían vidente, pero no es el vidente como los videntes que hay, que son charlatanes, ¿no? Que ven cosas porque han hecho algún pacto con las tinieblas, no sé. No, esto era por revelación de Dios, no era una capacidad que Dios le daba, una información que Dios le transmitía a su corazón, porque era un hombre que estaba buscando a Dios, que servía a Dios con todo su corazón. Y la comunión con Dios, entonces aprendemos, por ejemplo, que la comunión con Dios a través de la oración y su palabra, la oración es comunicarnos con Dios, pero debemos oírlo, y lo oímos a través de su palabra, nos anticipa los movimientos del enemigo. En primer término, el rey de Siria decía, ¿cómo es posible que no nos salga ninguna? Cada vez que tengo una estrategia, el rey de Israel la adivina. A lo largo de la historia, hermanos, en las guerras, en las últimas guerras que han habido, las dos guerras mundiales en el siglo pasado, siempre hubo espías, ¿sí? Hubieron máquinas para transmitir información encriptada, y había gente trabajando para desencriptar esto, y eso determinó, en el caso de la Segunda Guerra, que se revertiera. Dicen que los alemanes tenían algo que era muy fuerte, eran los submarinos. Cuando uno lee, hermano, la cantidad de barcos que hundieron, uno puede creer la cantidad de lo que es la guerra, ¿no? Entonces siempre hubo
esos espías, infiltración. Bueno, ahora los medios son otros, son más tecnológicos, son más pasan por otro lado, pero sigue habiendo. Pero aquí no se trataba, hermanos, de alguien que estaba metido ahí con un handy, con un celu, mandando información. Aquí, hermanos, es el poder de Dios. Eliseo podía conocer todo lo que estaba tramando el rey de Siria, porque Dios se lo revelaba, porque él le buscaba en oración, porque él tenía contacto con el Señor, y Dios se agradaba de este varón y lo había levantado como un instrumento para ayudar a su pueblo. Efesios 6:11 dice la Biblia que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza es en griego metodeia, y denota astucia, engaño. Hermanos, esa es la principal arma de nuestro adversario en contra de nuestras vidas. El engaño, el error, la duda, la astucia. ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarnos a discernir estas cosas de nuestro enemigo, para que no nos turben, para que no nos atemoricen? Pero viene esa victoria, viene esa paz, viene esa directiva de parte de Dios solamente cuando oramos y clamamos y buscamos a Dios y escuchamos su voz. Segundo, la comunión con Dios a través de la oración nos da valor para enfrentar las amenazas. ¿Sí? Porque estaban ahí, hermano, era el siervo y Eliseo, dos contra todo un ejército. Medio exagerado el rey, pero no quería que se le escapara. Ahí nos damos cuenta del poder de Dios. Recién la hermana da un testimonio fresco de una nación que está en contra del Evangelio. ¿Cómo usó a los mismos que están en contra del Evangelio para multiplicar el conocimiento del Evangelio? Qué poderoso que es nuestro Dios. Dios está en control siempre. Amén. Y hermanos, cuando nos encontramos con esto, Él le dice: no temas, porque muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Hay un montón de casos en la Biblia donde hay gente que ha sido sostenida, hermanos, por la oración, por el clamor. En una ocasión faltaba agua cuando Israel estaba por el desierto, en un lugar llamado Refidim, y lo querían apedrear a Moisés. Moisés oró al Señor, Dios lo defendió, Dios lo guardó. A veces, hermanos, el temor nos paraliza, el temor nos frena nuestro servicio, frena nuestra adoración al Señor, frena nuestra consagración, frena nuestro testimonio público. Pero, hermano, cuando oramos, buscamos al Señor en adoración, recibimos la fuerza que necesitamos para enfrentar toda amenaza. Amén. Mire lo que dice Hechos 4:29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Los discípulos del Señor, los apóstoles, estaban predicando el Evangelio. Pedro predicó la primera vez, se entregaron 3.000 personas. La segunda ocasión, en esta, predica y se entregaron 5.000 a Cristo. Y tiró su vida al Señor. Y los religiosos y los gobernantes se juntaron y dijeron: tenemos que frenarlos a esto. Y les prohibieron que siguieran predicando de Cristo. Pero ¿qué hizo el apóstol? Ahora, Señor, mira sus amenazas. Lo atemorizó, lo frenó, lo detuvo, lo influenció. No. Y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen de tu palabra. Vamos a seguir hablando. Denuedo es parresia en griego, que significa claramente, confiadamente, abiertamente. Y ellos siguieron predicando el Evangelio. Amén.
¿Dónde encontramos ese valor, hermanos, para enfrentar toda amenaza espiritual? ¿Hay alguno que se sienta amenazado espiritualmente? Me dice que aún en los trabajos, hermanos, estamos en un tiempo donde al Hijo de Dios le hacen la guerra, le hacen lo imposible, tratan de boicotearle. Pero, hermanos, no hay mejor forma de enfrentar esa situación que ponerlo en oración delante del Señor, porque Dios se encarga. ¿Amén? Dios no nos va a dejar en vergüenza, pero no hay que orar solamente en esa situación, hay que tener una vida de oración como la de Eliseo. El problema es que hay veces que nuestras oraciones no tienen fuerza porque no estamos habituados a orar y a clamar a un Dios vivo como el que servimos. Pero cuando tenemos esa comunión con el Señor, constante en oración, hermanos, a través de la oración Dios envía su fortaleza en lo espiritual, nos manda una palabra, nos manda una directiva, nos da un consejo que nos ayuda a salir adelante. Amén. Tercero, la comunión con Dios a través de la oración nos da visión espiritual. Porque en lo natural, hermano, con los sentidos percibimos un montón de cosas que pueden alterarnos y ponernos mal. Por eso Eliseo oró por este siervo, por este su siervo. Tal vez con el sentido común todos hubiéramos dicho, ¿qué hacemos ahora? El sentido común es el que nos permite evaluar situaciones y tomar decisiones, ¿sí? Pero nuestro sentido común, hermano, tiene un límite. Cuando hay hechos como lo que estaba viviendo Eliseo y su siervo, hermano, ese límite es superado y no sabemos qué hacer. Y si miramos por los ojos naturales, simplemente vamos a ver un imposible, vamos a ver una batalla perdida, vamos a ver una caída en nuestras vidas. Pero cuando oramos al Señor y le pedimos que Dios abra nuestros ojos, hermanos, vamos a ver lo que deberíamos haber visto de un principio, cómo el Señor está alrededor de nuestras vidas, cómo Él nos guarda, cómo Él nos protege. Cuando Dios abrió los ojos, hermanos, del siervo de Eliseo, no es que ahí Dios mandó a los ángeles, ya estaban, pero no lo veían. Lo cual no significa, hermano, que a veces porque no veamos en lo natural algo, no sea que en lo espiritual no esté, no sea que Dios no esté obrando, no sea que Dios nos esté rodeando, no sea que Dios nos esté cubriendo, no sea que Dios esté haciendo una obra en favor de nuestras vidas. Amén. Porque Dios está en favor de cada uno de nosotros. Dice 1 Juan 4:4. Está hablando en el contexto de los falsos profetas, pero aplica, hermanos, en situaciones espirituales. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Romanos 8:31 lo leímos el otro día, ya no me acuerdo cuándo, pero lo leímos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, no es que la fe genere, yo tengo fe, entonces van a aparecer carros, van a aparecer ángeles, me van a cuidar. No, la fe, por intermedio de la fe, Dios nos va a revelar realidades en lo espiritual. Pero es Dios obrando, es el Señor quien está obrando en favor de nuestras vidas. Cuando Jesús estaba por ir a la cruz y que los discípulos le decían, no, que nosotros te vamos a defender, o que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. No. Jesús le dijo, ¿usted se cree que si yo le pido 12 legiones de ángeles a mi Padre no me lo va a enviar? Tenía la seguridad, hermano, de que Dios estaba por él, de que Dios era por él. Y esa es la seguridad que usted y yo debemos tener. Eliseo, hermano, no oró porque él no confiara, oró para que tuviera un testimonio, para que pudiera verlo el siervo. Es lo mismo cuando Jesús, hermano, fue a la tumba de Lázaro y oró al Señor. Jesús le dijo, no, te doy gracias por haberme oído, pero hice la oración no porque yo no creyera que tenías poder para levantar a un muerto, sino para que ellos creyeran que tú me enviaste. Lo mismo pasó con Eliseo, hermano. Él no tenía duda, él ya tenía la seguridad de que estaba rodeado por el ejército de Dios, que estaba bajo la cobertura de Dios. Hermanos,
Cuando oramos al Señor, cuando tenemos comunión con Dios en la oración, Él nos da visión espiritual. Si nos movemos solamente en el ámbito natural, lo que vemos, hermanos, nos vamos a desesperar. Situaciones irreversibles, problemas que no podemos solucionar, opresión que viene sobre nuestras vidas. Pero cuando vamos en oración y Dios abre nuestros ojos, yo no digo, hermano, que vamos a ver ejercitar la voluntad de Dios, lo va a hacer, pero lo que sí, Dios nos va a dar visión para que podamos ver por la fe, no por lo que la realidad, sino por la fe, la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está sustentada en la palabra, en su palabra, no en lo que nos dice una realidad, una situación, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tiene poder. Amén. Cuando Jesús estuvo en la tierra, hermano, le abrió la vista, le dio vista a un montón de ciegos. Pero después que resucitó, empezó a interesarse por la vista espiritual. Aquellos que caminaban en Maús, dice que le abrió los ojos para que entendieran las escrituras. ¿Sí? Al apóstol Pablo le dijo en Hechos 26, 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El único que puede traer apertura, hermano, para tener visiones espirituales es Dios. Y de la única manera que la podemos alcanzar es clamando y orando a un Dios vivo que escucha y responde nuestro clamor. Amén. No sé por cuál punto vamos, pero la comunión con Dios a través de la oración ciega y confunde a nuestro adversario. Amén. Estaban todo el ejército a él, de repente no sabían dónde estaban, no sabían dónde tenían que ir. Tanteando, imagínense todo, ¿dónde vamos? Y Eliseo saliendo ahí para dirigirlos y llevarlos. No era una trampa, él demostró el poder de Dios. Y terminamos con este punto. Hay algunos otros versículos, pero vamos a terminar. La comunión con Dios en la oración trae descanso y seguridad. Leímos ahí. Entonces el versículo 23, se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su Señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. El apóstol Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él. Tenemos que, hermanos, rendirnos a la autoridad de Dios, buscarle a Él en oración, y nuestro adversario va a retroceder. Dios nos puede dar la visión correcta si lo buscamos en oración. La visión correcta nos da el enfoque correcto, nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, a hablar las palabras correctas, a tener las actitudes correctas. Amén. No entrar en desesperación. Cuando estamos en desesperación, cuando estamos en turbación, cuando estamos bajo el temor, hermano, o no hacemos nada o hacemos cosas mal, o decimos cosas mal. Pero cuando estamos habituados a buscar a Dios en oración, Él nos da visión espiritual. Él nos ayuda a ver a través de los lentes de la fe, los lentes de la palabra, de su verdad. Y Él nos va a hacer ver que Él está siempre a favor de nuestras vidas. Y si Él es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? No sé si habrá alguien esta noche, si habrá alguna vida, algún matrimonio, alguna familia que se siente rodeada con un enemigo que le tiene limitado, con situaciones que le mantienen en una situación de temor, de no saber qué hacer. Dios nos invita en esta noche, a través del ejemplo de Eliseo, a buscarlo a Él en oración, a tener una vida de búsqueda de Dios en oración, a no buscarle solamente cuando tenemos dificultades, a tener una vida de clamor delante del Señor, para saber y aprender a oír su voz, para recibir de parte de Él la fortaleza, para recibir de parte de Él la visión espiritual, la visión de fe que nos permita salir adelante y no atemorizarnos ante las circunstancias, porque Él está con nosotros. Amén. Y eso es testimonio. Los sirios sabían que en Israel había un hombre que buscaba a Dios, y Dios le revelaba cosas que solamente
Dios le podía revelar. ¿Cuántos quieren ser este tipo de testimonio en este tiempo? Si se encuentra rodeado por un ejército, si se siente que las tinieblas han avanzado sobre su vida, que están deteriorando su salud, su economía, su matrimonio, lo que sea, es tiempo que se ponga a clamar al Señor. Y en ocasiones hay que hacerlo como familia. Yo siempre le testifico. Mi padre, cuando había problemas espirituales, no oraban solo, nos ponían a todos, a los hijos: chicos, vamos a orar, esta es la situación, vamos a pedirle al Señor que traiga libertad, y a veces crujía el techo, se sentían, pero Dios, hermano, obraba, porque no hay nada fuera de su control. Él tiene soberanía sobre todas las cosas, y cuando clamamos a Él, Él nos responde. Cuando llevamos vida de oración, Él está allí y abre nuestros ojos. No entramos en desesperación, no entramos en turbación, sino que tenemos la seguridad de Eliseo. La gente que clama a Dios siempre ve carros de fuego a su alrededor. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a hablar. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de encontrarnos en este lugar, reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás en medio nuestro, Señor. Y no solamente esto, Señor, sino que nos das el privilegio de meditar en tu palabra, encontrar en las historias bíblicas, en los ejemplos bíblicos, Señor, información que es aplicable, Señor, al día de hoy en nuestras vidas, Señor. Qué maravilloso es saber que el mismo Dios al cual servía Eliseo es el Dios al que estamos sirviendo, al Dios a quien adoramos, al Dios a quien exaltamos, al Dios a quien reconocemos como nuestro Padre, como nuestro Creador, como nuestro sustentador, como aquel que nos ama con un amor eterno, que pensó en nosotros y que aún, Señor, tú has estado no solamente pensando en quiénes somos, quiénes seríamos, sino en los propósitos que cumpliría a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eso fue lo que le sucedió a Eliseo. Él era un joven más en la sociedad de su tiempo. Él era un trabajador, estaba allí con esas yuntas de bueyes, pero un día, Señor, tú le llamaste. Él recibió ese llamado, estuvo a la altura de la circunstancia y estuvo creyendo que en ti, Señor, se podían lograr cosas importantes, Señor, en favor de su nación. Señor, ahora tú nos has llamado a nosotros como Eliseo y nos has puesto, Señor, en una ciudad que también, Señor, necesita, Señor, de ver hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de testimonio, Señor. Y como Él, Señor, en ocasiones somos un estorbo para nuestro enemigo que nos ha declarado la guerra desde el mismo instante en que hemos sido hechos tus hijos, Señor. Somos un estorbo porque intercedemos, somos un estorbo porque testificamos, somos un estorbo porque hablamos tu palabra, Señor, y eso le molesta. Y en muchas ocasiones nos rodea para debilitarnos, para aún, Señor, provocar tristeza, temor, preocupación en nuestros corazones. Señor, pero en esta tarde tú nos traes una palabra y nos dice que si te buscamos en oración, si somos gente de oración y de clamor, como lo era tu hijo Eliseo, Señor, podremos, Señor, tener esta experiencia, podremos ver, Señor, cómo tú nos rodeas. El fuego habla de tu presencia, de tu poder, Señor. El fuego de la zarza, el fuego del Sinaí, Señor, siempre es una figura de tu poder, de tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo. Y por eso, Señor, aquí estamos, Señor, creyendo que tú nos estás llamando a ser esos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que no viven por simplemente los sentidos físicos, sino que viven por la visión espiritual, Señor, que creen
creen en lo que dice tu palabra, que creen en lo que has establecido en favor de nuestras vidas, de que tú has, Señor, hablado, de que tú nos dices que no hay ninguna situación, ninguna circunstancia, ni lo presente ni lo porvenir, ni ángel, ni principado, ni potestad, ni nada que nos pueda separar de tu amor en Cristo Jesús, Señor. Y por eso, Señor, creemos que si tú eres por nosotros, que si tú estás en favor de nuestras vidas, que si tú nos estás hablando en este tiempo, que no debemos atemorizarnos, que debemos estar firmes, que debemos confiar, que debemos creer, que debemos asirnos a tu palabra, a tu promesa, que debemos escuchar tu voz, que debemos ser sensibles, Señor, a tu voz. Veremos, Señor, por la fe, cómo tú, Señor, nos estás cubriendo, cómo tú, Señor, canaliza toda situación, transforma toda debilidad y aún todo imposible, Señor, en una bendición para nuestras vidas, en un testimonio, Señor, para nuestras vidas. Creemos que así como Eliseo, a pesar de que a veces nos rodean, Señor, a nuestro adversario, tratándonos de hacer caer, tratándonos de hacer dudar, tratando que a través de sus acechanza, de su estrategia, de su engaño, Señor, que caigamos en error, Señor, pero no lo va a lograr, porque somos, Señor, tus hijos. Tú estás en favor de nuestras vidas, tú tienes cuidado de nosotros, y además, Señor, cuando nosotros nos hemos sometido, nos hemos sujetado, hemos, Señor, entendido que lo mejor, Señor, es estar haciendo tu voluntad, y te buscamos en oración, escuchamos tu voz a través de la palabra, tu consejo, y no lo rechazamos, no somos duros de corazón, sino que estamos, Señor, funcionando de acuerdo a tu verdad. Señor, tú nos vas a llevar de victoria en victoria. Tú vas, Señor, a turbar a nuestro adversario. No sabrá qué hacer, tendrá que huir, tendrá que retirarse, Señor, porque no tiene ninguna posibilidad de avanzar en contra de nuestras vidas. Sin embargo, Señor, reconocemos que hay momentos en nuestra vida en los que nos sentimos como este siervo de Eliseo. Nos sentimos, Señor, sin saber qué hacer. Nos sentimos rodeados por un adversario que es más fuerte, que nos hace creer que está en mejores capacidad que nosotros, Señor. Cuando tu palabra nos dice que está vencido, cuando tu palabra nos dice que está desarmado. Sin embargo, Señor, en esos momentos, Señor, la inquietud invade nuestro corazón, la tristeza, el dolor, el pesar. Señor, caemos en un ambiente a veces de quejas, y a veces, Señor, de no saber qué dirección, qué decisión tomar. Pero, Señor, tú nos hablas que debemos clamar. Cada vez que tuvo estas situaciones, Eliseo oró y clamó a ti, Señor, y siempre vio tu mano obrando, vio tu mano respaldando, vio tu mano haciendo milagros, vio tu mano, Señor, levantándole, Señor. Gracias, porque ese mismo Dios eres el que en este tiempo, Señor, nos estás hablando y nos está diciendo: tenés que clamar, tenés que buscarme, tenés que oír mi voz, tenés que ser sensible. No podés estar siendo turbado, atemorizado por situaciones, por la adversidad o por un enemigo que se ha levantado, porque yo ya lo he vencido. Simplemente tienes que clamar y tienes que creer que yo estoy a favor de tu vida. Señor, es probable que alguno de tus hijos esté pasando por ese tiempo, Señor, de turbación, ese tiempo, Señor, de estar atemorizado. Pero, Señor, creemos que tú envías tu palabra, Señor, para que todo temor retroceda, para que toda obra de las tinieblas, Señor, caiga, para que toda estrategia de las tinieblas sea revelada al corazón de tus hijos, para que todo engaño, Señor, sea ahí visto por cada uno de nuestros corazones, Señor, creyendo, Señor, que tú estás en autoridad, que no hay nada que nuestro adversario pueda hacer y que tú lo desconozcas. Pero cuando hay un pueblo, cuando hay un hombre, una mujer que clama, que ora, que está en comunión contigo, recibirá, Señor, la estrategia,
recibirá, Señor, la palabra, recibirá, Señor, la verdad con la cual podrá confrontar ese engaño, ese error, esa mentira, y tendrá la victoria, Señor, la cual Eliseo la pudo tener. Señor, allí donde hay falta de paz, Señor, ahí donde hay corazones que están claudicando, Señor, que están cayendo en la duda, que están cayendo en el temor, que están cayendo, Señor, en la desesperación, en el nombre de Jesús, que la amamos a ti, que sea tu poder, Señor, obrando, trayendo discernimiento, trayendo visión espiritual, para que puedan ver, Señor, que tú te estás moviendo, que tú estás escuchando sus oraciones, que tú te estás, Señor, glorificando aún en medio de la adversidad. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra, Señor, y queremos aplicarla. Estamos en tiempos difíciles. Las tinieblas avanzan, Señor, en la sociedad. Las tinieblas, Señor, tocan la puerta de nuestros hogares. Señor, las tinieblas rodean a nuestros hijos, Señor. Pero en el nombre de Jesús, aquí hay gente que está dispuesta a clamar, a orar, a buscar tu rostro, a no dejarse avasallar, a creer que tú, Señor, nos has puesto, Señor, en este tiempo como aquella respuesta que necesita la sociedad, y no encontrarán la respuesta adecuada a menos que nos mantengamos en clamor y en oración, y seremos de testimonio, así como Eliseo, Señor, de que servimos a un Dios de poder, a un Dios que está en control, a un Dios poderoso, a un Dios que está, Señor, en favor de aquellos que le temen, de aquellos que se sujetan y se someten a Él. Y entonces las tinieblas huirán, toda opresión huirá, toda opresión retrocederá, toda estrategia de maldad será rota y quebrada, como lo fue esta estrategia del rey. Se rompió. No hubo más ataques porque no había forma de llegar. Donde hay un hombre, una mujer de fe que ora y que clama, el enemigo tiene que huir. Donde hay un hombre, una mujer que clama, solamente ve los carros de fuego que le rodean, tu protección, tu cuidado, tu cobertura, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que está luchando con el temor, si hay alguien que está luchando con la aflicción, si hay alguien que está luchando, Señor, con la ansiedad, si hay alguien que está luchando con la depresión, con la tristeza, en el nombre de Jesús pueda recibir tu palabra, Señor, y saber que tú estás en favor de su vida, que tú le has llamado para vencer, que tú le has llamado para salir adelante. Gracias, Señor, porque tú eres por nosotros. ¿Quién contra nosotros, Señor? ¿Quién contra nosotros?